Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cardin Charles. Bienvenidos a Podef Podcast. Podef Podcast es un espacio creado para hablar de temas relacionados con población y desarrollo. Y en este episodio vamos a charlar sobre un tema sumamente interesante, relación entre energía y desarrollo económico. La energía se ha convertido hoy en día en un insumo económico fundamental para el desarrollo de un país, como para la transformación de recursos o para producción de bienes y servicios necesarios para el consumo o para la exportación y demás. Y para hacer esta plática tenemos con nosotros Esteban, que va a ayudarnos a entender mucho más esta relación entre energía y crecimiento económico. Esteban, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Puedes presentarte al público de Podef Podcast? Muchas gracias, Cardín, por la invitación. Mi nombre es Esteban Gómez, yo soy economista. Actualmente estoy trabajando temas energéticos, sobre todo vinculados con el sector eléctrico. Y anteriormente trabajé mucho también temas petroleros. Entonces, pues sí, algún grado de conocimiento tengo sobre lo que implica la energía para el desarrollo económico, la relevancia que tiene en territorios locales, en la geopolítica global, los principales retos y dónde está el foco hoy en la transición energética, que es algo que está pues supremamente en boga, es algo que está muy de moda y pues súper pertinente, es decir, menos mal que es así, porque pues sí, la energía es algo súper importante y muchas gracias por la posibilidad de estar acá compartiendo contigo esta experiencia. Sí, muchas gracias Esteban por tu disposición y pienso que tus conocimientos serán una invaluable adición a esta discusión sobre este tema. Esteban, vamos a empezar sobre este tema tan fascinante y complejo también. Quisiera saber cómo afecta la disponibilidad de energía al crecimiento económico de un país. Bueno, eso es un tema muy importante al cual se le ha dado quizá poca relevancia. Pero, es decir, si nos planteamos desde el punto de vista estricta de la microeconomía neoclásica o de los modelos macroeconómicos ortodoxos, normalmente uno ve en la función de producción una constante tecnológica, un recurso que es el capital y otro recurso que es el trabajo. Okay. Y uno encuentra que la disponibilidad de capital y la relación entre capital y trabajo es lo determinante para el crecimiento económico, ¿no? Si nos vamos a ese modelo de Solow clásico en el que estas son las variables más importantes para determinar el crecimiento económico, uno dice, bueno, hay que invertir en capital y hay que mejorar el capital humano o el trabajo para que el país crezca. Pero en ese modelo se asume que la energía está disponible y eso no se puede asumir siempre. Es decir, es fundamental poder contar con la energía suficiente para que el capital pueda trabajar y para que el trabajo pueda trabajar, pueda generar o puedan hacer su proceso productivo de manera óptima. Entonces, cuando no se tiene la energía suficiente para poder desarrollar una industria, para poder tener un sector de servicios que pueda funcionar sin problema, porque no hay interrupciones en cuanto al suministro de energía, cuando tu balanza comercial es supremamente deficitaria porque tienes que importar muchísima energía, muchísimo petróleo, muchísimo gas para poder abastecer el consumo interno, pues ahí encuentras restricciones al desarrollo, es decir, restricciones al crecimiento económico. Entonces, cualquier política de desarrollo económico, cualquier política industrial que hoy por hoy está de vuelta muy en boga por instituciones que anteriormente la desacreditaban, como el Fondo Monetario Internacional, hoy ha sacado informes donde se aboga por de nuevo tener una política industrial. Cualquiera de estas políticas tiene que tener en mente por detrás qué tipo de energía va a utilizar, claro, y cómo va a incentivar el sector energético para suministrar la cantidad de energía necesaria para que todo el resto de sectores puedan trabajar de manera óptima. Entonces, hay muchos estudios, tanto con referencias econométricas o estudios más de caso, donde se demuestra que efectivamente la energía es algo fundamental para el desarrollo económico. Ok. Sí, pues hablaste de
de un concepto que tenemos que definir. Hablaste de suministro energético. ¿Qué es suministro energético, Esteban? Suministro energético. O sea, podemos pensarlo en términos de un flujo. Es decir, tienes un stock, podemos pensar variables stock, como puede ser los muebles de una casa. Es algo que está de manera permanente ahí, que sirven, dan una funcionalidad, pero que permanentemente está ahí. Y después tienes un flujo en el hogar que pueden ser los alimentos del hogar, ¿no? Es decir, eso entra, se consume y hay que volver a ingresar alimentos. Bueno, el suministro energético tiene una lógica similar, es decir, es algo que, así como los alimentos en un hogar tienen que garantizarse, el suministro de energía como materia prima fundamental para cualquier actividad industrial, para cualquier actividad de servicios, inclusive para actividades agrícolas, es algo que tiene que garantizarse. Y cuando uno empieza a pensar en el suministro de energía, uno pues inicialmente lo ve a nivel local, quizá en términos de un país, cómo hace Haití para garantizar el suministro de combustible o de electricidad. Pero apenas empiezas a revisar eso, empiezas a ver, bueno, qué capacidades, con qué recursos cuenta un determinado país y cuáles son las relaciones internacionales que tiene que desarrollar para poder dar garantía a ese suministro energético. Entonces ahí ya dejamos de mirar, o sea, ahí es cuando la energía deja de tener una función no solamente de producción en términos locales, sino también empieza a ser un factor fundamental en relaciones internacionales, en relaciones geopolíticas, donde tienes que garantizar que la energía esté disponible. Sí, vamos a hablar sobre eso. Bueno, muchas gracias, Esteban, por tu respuesta pues a esta pregunta. Ahora, Esteban, pues a medida que aumenta la demanda energética, se aumenta también, o más bien el tema de la eficiencia energética es un tema importante como para los gobiernos, tanto para las empresas. Entonces, sobre eso quisiera saber cómo afecta las nuevas como energías o también las innovaciones tecnológicas en este sector a la eficiencia energética y después al desarrollo económico de un país. Porque hoy en día estamos hablando de fuentes de energías no renovables y en el caso de Costa Rica, por ejemplo, en 2021, Costa Rica cubrió 99.9% de su demanda energética con fuentes de energías no renovables. Entonces, quisiera saber si eso afecta la eficiencia energética y cómo eso también afecta el desarrollo económico de un país. Bien, o sea, normalmente la eficiencia energética se mide en términos de cuánta energía necesitas para producir una unidad de producto interno bruto. Es la medida que normalmente se utiliza en términos agregados para ver cuál es la eficiencia energética de un país. Es una variable sobre la que hoy se está poniendo mucha atención porque es una de las claves en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, si tú logras producir la misma cantidad de producto utilizando una menor cantidad de energía, tú estás consumiendo menos recursos de la tierra y por lo tanto tu impacto o tu huella ambiental es mucho menor. Entonces es una variable súper importante no solo en términos económicos, sino en términos ambientales. Hay una particularidad con las nuevas energías, con la energía solar, eólica, que es que son energías que están disponibles, es decir, nadie te puede a ti cobrar por el uso del sol o por el uso del viento, y en todos o casi todos los países del mundo hay sol y viento durante todo el año. Sí, claro. Pero son energías que son supremamente dispersas en términos de poder utilizarlas. Es decir, cuando uno analiza el petróleo o el carbón, ¿sí?, uno se da cuenta que es un recurso natural que se puede transportar fácilmente, que se puede almacenar fácilmente y que tú sabes qué cantidad de energía puedes generar a partir de ese recurso, independientemente del lugar y del tiempo en el que te encuentres. Okay. Con la energía solar y con la energía eólica tienes el problema de que no puedes almacenarla, es decir, no puedes almacenar la luz del sol para que después de las 6 de la tarde
tengas luz solar. Sí. Ni tampoco puedes decir, no quiero que haya viento ahora, quiero que haya viento más tarde para que más tarde se genere energía. Entonces son energías supremamente dispersas que es difícil aprovecharlas. ¿Qué es lo que cambia hoy esa ecuación? Que están los avances tecnológicos para poder aprovecharlas. Es decir, el avance que han tenido los paneles solares y las turbinas eólicas es un avance sin precedentes en términos de poder hacer uso de esas energías que son dispersas, que no puedes manipularlas por el hombre de manera natural. Entonces, eso hoy nos permite a nosotros hacer un uso de una energía que es completamente renovable, y que al estar estos instrumentos tecnológicos que son los que al final viabilizan el uso de esas energías, tener mayor disponibilidad de energía. Eso en términos de eficiencia energética no implica todavía nada. Okay. ¿Qué pasa? Cuando uno analiza el sector energético o los usos de la energía, normalmente siempre uno separa entre transporte y energía eléctrica e industria, ¿sí? La energía eléctrica entre los vectores energéticos que hay, como combustibles, gas, es la que tiene mayor eficiencia, es sobre la que tú tienes mayor control. Es decir, es para nosotros muy sencillo prender y apagar la luz. Cuando pensamos en una máquina, en un motor a combustión, no es igual de sencillo. Cuando pensamos en una máquina de vapor, no es igual de sencillo, no tienes el mismo control. Entonces, como la energía solar y eólica fundamentalmente se canalizan a través de la electricidad, y la electricidad es, dentro de los vectores energéticos, el más eficiente y que es esencial para tecnologías de la información, para las comunicaciones, para la economía de la 4G, o sea, la última revolución industrial es súper esencial. Entonces tú estás ganando, de alguna manera, en eficiencia energética, porque el canal a través del cual se utilizan esas energías es electricidad. Ese es como el gran paradigma hoy, lograr electrificar muchos procesos económicos, muchos procesos industriales, de manera que empecemos a reducir el uso de otro tipo de combustibles que impactan más en el ambiente y cuya eficiencia energética es menor. Okay. ¿Sí? Entonces ese es como el rol de las renovables con la electricidad, y la electricidad impacta en la eficiencia energética. Bueno, sí, tengo una duda sobre las fuentes de energías no renovables. Quisiera saber si estas fuentes de energía reducen el costo operativo para la generación de electricidad. Bueno, una de las particularidades que tienen, como te dije anteriormente, estas nuevas energías, que cuando hablamos de nuevas energías estamos hablando fundamentalmente de energía solar y eólica. Cuando hablamos de renovables, de fuentes de energía renovable, hay que incorporar geotermia y biomasa, que también tienen un grado de renovabilidad diferente al de las fuentes fósiles. Pero cuando hoy se habla de energías renovables, fundamentalmente ponen el foco en la solar y la eólica, que son las que están creciendo muchísimo en términos de capacidad instalada. Claro. ¿Qué pasa con estas energías? El insumo fundamental para la generación de electricidad es cero. Es decir, tú no tienes que pagar por el sol y tú no tienes que pagar por el viento. Entonces, tus costos marginales se reducen muchísimo. Tus costos marginales para generar electricidad a partir de esas fuentes tienden a cero, porque no estás, como en el caso de producción térmica, que necesita gas o necesita petróleo o carbón. Eso sí tiene un costo de mercado. Tienes que salir al mercado internacional a comprar el gas, a comprar el carbón, y eso incrementa toda la función de costos marginales para la producción de 1 kilovatio de electricidad. Entonces, con la energía solar y eólica no tienes ese costo. Lo que permite que hoy sean energías competitivas es que se ha avanzado mucho en la tecnología de los paneles y de las turbinas, que hoy son mucho más baratas. Entonces, al momento de evaluar los proyectos de inversión para poder poner una planta solar o eólica, tu costo, la amortización de tu costo inicial del panel solar o de la turbina eólica se amortiza mucho más rápido, porque ese costo bajó muchísimo. Entonces sí, hoy generar electricidad a partir de energía solar y eólica es muchísimo más económico, tiene un costo mucho más bajo que si se compara con las energías petróleo o gas natural. Inclusive, si uno la compara hoy con la última tecnología de gas, que es ciclo combinado, ¿sí? Como que se hace un doble uso del gas, sigue teniendo unos costos menores en términos de generación. Hay un problema
que muchas veces no se vincula a los costos, pero que termina impactando de alguna manera en los costos. Y es que pues, la inestabilidad de estas fuentes generan costos o traslada costos al operador del sistema eléctrico. ¿Sí? Es decir, para el operador del sistema eléctrico, trabajar con plantas de petróleo, de gas o hidroeléctricas es mucho más económico porque tiene un control mucho más previsible sobre el comportamiento de las plantas. Entonces ellos conocen mucho mejor qué planta va a empezar a producir energía, en qué momento no, en qué momento ponen la otra, ¿sí? Con la energía solar y la eólica, eso es mucho más imprevisible. Entonces, el operador del sistema, es decir, el siguiente eslabón en la generación, una vez se genera la electricidad, el siguiente eslabón, que es el encargado de controlar la generación y garantizar que llegue a la demanda, ese eslabón tiene que gastar más dinero en controlar esa incertidumbre. Entonces, como que hay un costo no visto por ahora, o que no se vincula en la generación, que es importante tener en cuenta. Es decir, sin dudas... podemos como estimar también este costo. Claro, o sea, seguramente el operador del sistema sabe bien cuánta plata adicional está gastando y cuánto tiene que estar invirtiendo en transmisión, en nuevas tecnologías de transmisión, que sean lo que llaman smart grids, redes inteligentes para poder cortar el suministro y que no rompa la red eléctrica si hay de repente un flujo muy fuerte de sol o de viento, o si de repente no hay generación solar o eólica, poder avisar a las plantas de gas o de hidroeléctricas que generen mayor energía para poder suplir ese faltante. Esos señores hoy lo tienen muy estudiado, señores y señoras, lo tienen muy estudiado y saben bien que están incurriendo en un costo adicional por esta nueva generación solar y eólica. Yo, sinceramente, ese dato no lo tengo, pero es un costo no visto de las nuevas energías. ¿Qué pasa con estas nuevas energías? O sea, ¿cómo pueden, por ejemplo, ayudar a países en desarrollo o países que históricamente han sido importadores de energía, que les dan la posibilidad de disponer de la energía? Es decir, anteriormente esos países no tenían manera de mejorar su matriz energética que mejorando sus relaciones internacionales, esperando que los precios internacionales del gas, del petróleo estuvieran abajo para poder importar mayor cantidad. Hoy, el hecho de que haya disponibilidad o tecnología para utilizar solar y eólica permite que esos países digan, bueno, no importa si no tengo las mejores relaciones internacionales, si el precio del petróleo está muy arriba, si el precio del carbón está muy arriba, tengo la posibilidad de utilizar el sol y el viento para generar electricidad y suplir en alguna medida las necesidades energéticas de mi país, de mi industria, del consumo de los hogares. Sí, es que nuestra audiencia no sabe, pues quizá no sabe tanto sobre este tema. Entonces tenemos que definir los conceptos. Hablaste de la matriz energética. ¿Qué es la matriz energética, Esteban? Bueno, normalmente uno entiende por matriz energética el conjunto de fuentes primarias que un país utiliza para garantizar sus demandas energéticas, sus consumos energéticos. Entonces, normalmente esos consumos primarios, pues hasta hace muy poco, o algunos países están logrando que sea mayormente renovable, solar, eólica, hidroeléctrica, pero sigue habiendo una preponderancia de hidrocarburos. Entonces, es decir, si uno analiza cuál es la participación que tienen los hidrocarburos, el carbón, la generación de electricidad hidroeléctrica, la generación de electricidad solar, eólica, si uno analiza cuál es la participación que cada uno de esos tiene en el consumo energético de todo el país, uno define eso como matriz energética, ¿no? ¿Qué es importante en términos de la matriz energética? Por un lado, que esté diversificada, es decir, es un criterio muy similar al de un portafolio de inversión. Si tú pones todas tus inversiones en una misma acción, pues si esa acción va bien, a ti te va bien, pero si esa acción cae, de repente todo tu capital está en riesgo. Entonces, cuando la matriz energética está concentrada solamente en hidrocarburos, por ejemplo, ¿qué pasa si el precio internacional de los hidrocarburos sube de repente? Pues que de repente tú estás teniendo un problema de abastecimiento de energía, o si no tienes un problema de abastecimiento, sí vas a sentir un problema en tu cuenta corriente, en términos de economía internacional, en tu comercio internacional vas a sentir que hay un montón de dólares que ahora que tienes que gastar para poder
garantizar la cantidad de energía que tenías antes. Entonces, ese es un riesgo, por ejemplo, que lo vivieron recientemente Alemania y gran parte de Europa con la guerra en Rusia. Rusia decide cortar el suministro de gas y Alemania se ve en un problema gigantesco en términos de decir, bueno, ahora de dónde traigo el gas, lo tengo que traer a precios exorbitantes, generar de manera rápida una capacidad instalada que no tenía para poder utilizar gas envasado que venía en barcos y meterlo a la red. Entonces ese es un problema serio. Otro problema, por ejemplo, en países latinoamericanos, que pues es algo que particularmente yo estoy trabajando, cuando tu matriz eléctrica, por ejemplo, está muy concentrada en hidroeléctrica, estás muy expuesto a fenómenos climáticos extremos como sequías. Entonces, recientemente también lo vivió Ecuador. En Ecuador, la sequía, el fenómeno del Niño que hubo recientemente, hizo que hubieran cortes eléctricos, porque no estaba lo suficientemente diversificada la matriz energética, todo dependía de hidroeléctrica, y cuando la hidroeléctrica empezó a fallar, pues no había capacidad suficiente para poder generar la energía y que todo permaneciera ceteris paribus en términos normales. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de matriz eléctrica. De matriz energética, que por un lado es que esté diversificada y por otro lado es que pues tenga la capacidad suficiente para garantizar las demandas eléctricas y energéticas de una comunidad, de un país. Sí. Muchas gracias, Esteban, por esta precisión sobre la matriz energética. Ahora, cuando hablamos de energía, como gas natural, petróleo, etcétera, estamos hablando también de la posición geopolítica de un país, porque tener como estas energías, o más bien acceder a estas energías también necesitan a veces alianzas, y también tenían en la historia conflictos entre naciones para la obtención de estas energías. Entonces, quisiera saber cuáles las implicaciones económicas, políticas de la energía en términos de política internacional o economía internacional. Bueno, esa pregunta que tú haces es muy interesante, es una pregunta que ha sido abordada por muchos académicos. Hay ríos de tinta sobre las cuestiones geopolíticas de la energía, y normalmente cuando uno analiza temas petroleros, la vertiente principal o una de las vertientes más importantes justamente va por el lado de la geopolítica. Yo creo que vale la pena acá traer este concepto de seguridad energética, porque sí, es un concepto que... Tenemos que definir también seguridad energética. Claro, es un concepto que creo que es sumamente relevante para poder hacer el análisis geopolítico de la energía. Cuando se produjo la Primera y Segunda Guerra Mundial, uno de los grandes temas de los países en conflicto era poder garantizar la energía a sus tanques, a sus tropas, ¿sí? Que los tanques de guerra no se quedaran sin combustible. Entonces ahí empezó a ser supremamente importante el tema de los flujos energéticos, es decir, garantizar que el flujo llegue hasta la tropa para que en el conflicto no nos veamos afectados por una insuficiencia de insumos. Después ese concepto fue evolucionando, y hoy por hoy uno lo puede ver más en términos de lo que fue el choque petrolero de la OPEP en los años 70, donde, 75 por ahí, donde los países industrializados supremamente dependían mucho del petróleo, y ante la decisión de la OPEP de restringir la producción, tuvieron un tema de inseguridad energética, en el sentido de que no podían asegurarse la cantidad de energía suficiente para que su economía funcionara en los mismos términos. Entonces, todo lo que tiene que ver con poder garantizar la cantidad de energía necesaria para que el país funcione es algo que entra dentro de lo que sería el concepto de seguridad energética. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, la seguridad energética es un tema de seguridad nacional, es decir, es un asunto del mismo nivel que la relevancia militar o del ejército estadounidense. Entonces, obviamente, pues poder
garantizar ese flujo cuando tienes, por ejemplo, todavía seguimos en esa situación, que las reservas de la energía principal, petróleo y gas, están localizadas geográficamente en puntos específicos, pues tú tienes que desarrollar relaciones con esos puntos específicos para poder garantizarte el suministro necesario y no tener ningún tipo de problema en el funcionamiento económico de tu economía. Entonces ahí pues obviamente Medio Oriente ha tenido un rol muy importante. Históricamente las reservas de Medio Oriente fueron desarrolladas por grandes empresas norteamericanas. En un tiempo se llamaron las 7 hermanas, no eran solo norteamericanas, había unas empresas europeas, pero la nacionalización de esas reservas por parte de los países dueños, es decir, por todos los países de Medio Oriente, que le quitan la reserva o le quitan la propiedad a las empresas norteamericanas y de Europa, pues obviamente eso da un clic en lo que es la geopolítica de los recursos, porque ahora ya no era que tu empresa, o sea, tú, Estados Unidos, dices, mi empresa está manejando estas reservas, sino que ahora tienes que acordar con ese otro gobierno que es soberano, que tiene todas las facultades para decirte no te vendo, y tienes que negociar con él para garantizarte el recurso, para no verte en problemas. Claro. Entonces, bueno, eso ha sido, Rusia es otro jugador importante en su relación con Europa, el tema de la energía, y es lo que los mantiene en una conversación constante. Es decir, es lo que hace que Europa diga no quiero, que Europa no pueda decir no quiero en absoluto a Rusia, no. Es decir, hay una relación comercial en términos energéticos en donde Rusia tiene un poder muy importante frente a Europa y Europa se ve obligado a tratar de negociar para poder garantizarse las necesidades energéticas de su país. Entonces, pues esto obviamente ha desatado conflictos. Medio Oriente es como el escenario más clásico. Ahí quizás sean teorías conspirativas, pero la invasión de Estados Unidos a Irak hoy por hoy es una cuestión muy debativa si realmente era por armas nucleares o era por una cuestión de manejo de reservas petroleras. Por suerte, pues los países latinoamericanos no nos hemos visto muy involucrados en eso, porque de alguna manera la mayoría de países latinoamericanos tienen capacidad de autoabastecimiento en términos de energía. ¿Sí? Es muy poco lo que Latinoamérica importa, no así países del Caribe. Es decir, países del Caribe sí. El componente importado de su energía es mucho mayor. Y bueno, y ahí está que tengan que tener ciertas relaciones bilaterales con Estados Unidos en términos sanos, también con potencias en términos sanos para poder garantizarse el suministro energético que pueda viabilizarse, que no le ponga restricciones a su funcionamiento económico. Okay, sí. Sobre los países como de la América Latina, de la región de América Latina y Caribe, o de manera general los países como en desarrollo, ¿cómo estos países pueden aprovechar estas como nuevas de formas de energías para impulsar su crecimiento económico y después su desarrollo económico? Bien. Es un tema muy debatido justamente el tema de las nuevas energías en términos de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque normalmente tú en una planta de gas o en una planta de petróleo anteriormente, es decir, tú tenías un componente laboral que no era súper importante, pero tenías un componente laboral que es mucho más importante, es decir, generabas trabajo, mucho más que si lo vemos hoy en términos de lo que genera de trabajo una planta solar y una planta eólica. Es decir, las plantas solares y eólicas requieren un mantenimiento, un cambio de una pieza cada tanto, pero en términos operativos es algo que funciona prácticamente solo. Entonces uno podría prever un impacto negativo en términos de generación de empleo con la introducción de estas nuevas energías. Ahora, ¿qué pasa? Sobre todo para países del Caribe, que normalmente son importadores de energía, tener la posibilidad de no importar esa energía, sino de utilizarla a partir de tener energía solar y eólica, indudablemente que mejora tu balance comercial, libera recursos que antes tenías que destinar para la importación de energía, que ahora los puedes dedicar a otro tipo de política pública, ¿sí? A incentivar cierta industria, a incentivar cierto sector. Entonces, por ese lado, obviamente, hay una ganancia muy importante para esos países de poder incorporar estas energías. Sí. Sobre eso, ¿tienes algún dato sobre Costa Rica?
Costa Rica, bueno, Costa Rica es como el gran modelo a seguir en términos de sostenibilidad. Sí, pues se habla del milagro verde de Costa Rica. Claro, en términos de sostenibilidad, porque pues es un país que prácticamente no hace exploración de petróleo, históricamente siempre ha estado, su vinculación con el petróleo siempre ha sido importado, pero como te decía, cuando uno divide el consumo energético entre movilidad, ¿sí? Porque hay una gran parte del consumo energético que es movilidad, entonces hay que tener combustible y pues eso, una gran parte de la energía se va a eso. Y por otro lado, la generación de electricidad, que es el otro gran consumo final que uno tiene, ¿sí? Después hay industrias que hacen uso de gas para generar calor o de algún hidrocarburo para generar calor, porque sus procesos industriales requieren temperaturas muy altas, entonces como que es otra vía en donde uno analiza la energía. Pero como que los dos más importantes son movilidad y electricidad, generación de electricidad. Y pues Costa Rica es el país ejemplar en términos de generación eléctrica. Es decir, hoy la movilidad, si bien es uno de los focos mundiales en términos de descarbonización, lograr la electromovilidad, pues todavía ahí hay mucho por avanzar. En ese sentido, Costa Rica no es diferente al resto de países. Es decir, Costa Rica igual consume combustible y como todos los otros. Pero en términos de generación de electricidad sí tiene una matriz casi 100% renovable. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que ha logrado combinar muy bien las fuentes energéticas para poder lidiar con estos problemas de la inestabilidad de las renovables que te mencionaba anteriormente. Entonces, Costa Rica tiene un componente muy importante de hidroeléctrica, tiene un componente muy importante, o no tan importante, pero que es una fuente de energía que a ti te garantiza estabilidad, como es la geotermia. Tiene 2 o 3 plantas de geotermia que ayudan al sistema eléctrico. Y de entre la solar y la eólica, incorporaron la eólica primero en una proporción muy importante y recién ahora están incorporando solar. La eólica, si bien tiene algún grado de inestabilidad, es menor que la solar. Entonces la eólica tiene como cierta complementariedad con la hidroeléctrica que le permite al sistema eléctrico funcionar de manera armoniosa sin tener tantos problemas de falta de suministro porque de repente no hay viento, ¿sí? Es como que en ese sentido la eólica es menos inestable que la solar, porque la solar después de las 6 de la tarde ya no tiene sol, se acaba la energía. Entonces, bueno, ¿qué creo que es importante ahí? Muchos de los proyectos de energía en Costa Rica, que son grandes proyectos, es decir, desarrollar una hidroeléctrica no es algo que pueda hacer un pequeño microempresario, es algo que realmente requiere muchos recursos. Sí. Entonces, el Estado ha jugado un papel importante en eso. El Estado juega un papel importante en desarrollar el proyecto y posteriormente darlo a un privado para que el privado lo maneje, ¿sí? Ese ha sido como el sistema, cómo ha funcionado el desarrollo eléctrico o de infraestructura en generación eléctrica en Costa Rica, que creo que ha sido exitoso en el sentido de que al final no terminas teniendo problemas de empresas no rentables porque las maneja el Estado y de repente empiezas a tener un manejo político de las tarifas que pues es cuestionable, es decir, hay ciertos sectores de la población que no tienen la posibilidad de pagar una tarifa plena de electricidad y requieren algún tipo de subsidio. Pero han logrado gestionar muy bien eso, entonces el Estado va y desarrolla el proyecto y después el privado lo retoma. Y eso creo que es una de las claves importantes, esa simbiosis entre Estado y privado es una de las claves importantes de que el sector eléctrico costarricense sea ejemplar en el mundo en términos de... Tienen un alto consumo eléctrico, es decir, hay una alta disponibilidad de energía eléctrica en todo el país y por otro lado tienen bajas emisiones en la generación de electricidad. Es como a donde tendríamos que ir todos. ¿Y eso también tiene impacto sobre la economía costarricense? Sin lugar a dudas, o sea, es decir, cuando tú puedes, la disponibilidad de energía es una condición necesaria para el crecimiento económico. Entonces, Costa Rica hoy por hoy tiene la posibilidad de darle a su población y a su industria una garantía o una suficiencia energética que combinado con pues, esas empresas trabajando bien, con un capital humano sofisticado, ¿sí? Es natural que ese país pues, crezca en términos económicos. La energía es una condición, de nuevo, es una condición necesaria, no suficiente. Es decir, tienes países, por ejemplo, muchos exportadores de petróleo, ¿sí? Que tienen mucha energía, es decir, la disponibilidad de petróleo que tienen es infinita.
Sin embargo, son países que no han tenido un crecimiento económico o que no han logrado trasladar esa suficiencia energética a un mejor bienestar de la población. Entonces, es una condición necesaria la disponibilidad de energía, pero tiene que ir acompañada de otras cosas. Es decir, ahora, cuando no tienes energía, es un tema porque tienes que gastar recursos en conseguirla. Es decir, no es lo mismo para una casa tener energía eléctrica o no, si tienen niños que estudian, si la persona que está encargada de las labores de cuidado, de preparar los alimentos, de preparar la calefacción, tiene que gastar tiempo en recolectar leña, recolectar otro tipo de recursos para poder satisfacer sus necesidades energéticas. Ahí es donde uno ve, desde el punto de vista microeconómico, que la energía restringe el desarrollo y que tenerla disponible es una condición necesaria para que si el niño estudia a la noche tenga electricidad para poder estudiar, que si la persona tiene gas en su hogar, pues pueda gastar menos tiempo en ir a buscar leña o en los aprovisionamientos energéticos necesarios para poder satisfacer sus necesidades. Sí. En ese sentido, pues es, de nuevo, como que ese rol de Costa Rica, de tener tanta disponibilidad de energía eléctrica, es bueno, es decir, sin duda que apoya o aporta a su crecimiento económico. Sí.